Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, porque hoy tengo una visita maravillosa. Tengo la visita en nuestros chismes de los conversatorios biodanceros de la magnífica profesora Cecilia Lucy. Bienvenida, Cecilia. Muchas Uy, gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco de corazón. gracias a ti, Lea. La verdad que es un agrado conocerte, Gracias. haber conocido a tu hija en un curso que tuvimos recientemente, Ujú. saber que tú y tu hija trabajan en forma integrada me da una tremenda alegría y Gracias. bueno, reconocer una coterránea Sí, que también gracias. ha estado sembrando por el exterior, como ha sido mi caso. Claro, sí, en eso nos hemos dedicado los que hemos salido del país a sembrar. Y eso es muy bonito sembrar y también es bonito ver la cosecha después. Es Así es. magnífico, oye, se tienen muchas satisfacciones. Quería preguntarte, empezar a chismear y saber dónde naciste. Bueno, en Santiago de Chile, En Santiago, qué bien. en Sí, yo Santiago. nací en Quillota, ¡Ay, qué en la provincia de idiota! Valparaíso. Sí, Tengo amigos muy sí, queridos ahí. sí, Bien. Sí, claro. y bueno, la vida me fue llevando por otros lados. En este momento yo me siento chilena con el corazón brasilero y argentina por opción. Claro, sí, sí, eso pasa. Sí, a mí también me ha pasado porque yo salí hace muchos años de Chile también, y me fui a Venezuela. Soy venezolana porque quiero mucho a la gente de allí. Me gustó mucho llegar a ese país y tengo una hija venezolana. De los cuatro que tengo, tengo una venezolana, los demás son todos chilenos. Ah, Y, y bueno, y México es un gran país que nos ha aceptado con mucho cariño. Entonces, nos ha ido muy bien aquí. Gracias a los mexicanos por hacerme tan llevadera esta nueva estadía. He estado 30 años en cada país. ¿Qué te parece? Estuve 30 años en Chile, 30 años en Venezuela y ahora espero estar 30 años aquí en México. claro, espero aceptarlos. Ahí sí. Así es. ¿Y cuándo te picó a ti el bichito de la biodanza? A ver, eh, cuando yo conocí a Rolando Toro en el año 73, siendo Ah, alumna en la Universidad Católica de Chile, ya. en la cátedra de Psicología de la Expresión. Mm, Entonces, Rolando Toro en ese momento hacía la psicodanza. ya. Psicodanza era algo que él había aprendido en Argentina, en Buenos Aires, en uno de los viajes que había hecho. Había hecho un par de viajes a congresos de psicodrama, donde conoció la psicodanza psicodramática, que ya empezaba a ser aplicada como algo separado del psicodrama. Al principio la psicodanza la creó Jacob Moreno como una forma de calentamiento previo al trabajo de psicodrama. Ya. Y entonces algunas personas ya lo habían separado, la psicodanza, como un trabajo parte, en el cual se hacía un calentamiento, danza libre y relajación. Entonces Ya. Rolando Toro tomó esto, lo llevó a Chile y comenzó a implementarle otras cosas. Ya. Eh, Fundamentalmente con lo que le traía Claudio Naranjo, con quienes eran amigos. Claudio Naranjo, un reconocidísimo Sí. terapeuta, eh, psiquiatra, médico psiquiatra y Y ha, bueno, y ha escrito muchos libros. sí, él estuvo en el Esalen Institute en California
junto a Fritz Perls muchos años, y Fritz Perls le había pedido a Claudio Naranjo que escribiera el libro sobre la Gestalt, porque nadie como él lo había entendido. Así que imagínate quién era Claudio. Y Claudio venía a Chile, donde era director del Centro de Estudios de Antropología Médica de la Universidad de Chile, y él invitó a Rolando Toro a ingresar a este centro de estudios y Qué bien, luego lo presentó en la universidad como para que fuera profesor en la universidad. qué Eh, bien. Entiendo que, te digo, Rolando no tenía el título de psicólogo, sin embargo, Claudio consiguió que lo Lo aceptar. ingresaran a la universidad a ser profesor en la Universidad Católica. Entonces, Rolando Toro daba psicología de la expresión, que es donde yo entré, y otra que era desarrollo de la capacidad creadora a través de la danza, Ujú. psicodanza. Qué bien. Entonces, Así, yo sí, entro allá en el 73 a tomar una clase con este profesor y me fascinó todo lo que él presentaba, la forma en que lo expresaba, era muy encantador. Él, tú lo conociste, ¿no? En, claro. ya, entonces, en su expresión y muy cercano a nosotros que éramos chicos jóvenes. Ajá. Eh, eh, Ay, te digo la diferencia de edad, yo tenía 19 años en uy. esa época. Él tenía 49. Claro. Cumplí 50 en ese. Entonces, él, bueno, por una situación que pasó ahí en la clase, no sé si te interesa que la cuente, es una situación que él repentinamente, en medio de la clase, dijo, vamos a hacer un ejercicio de psicodanza. Era súper loco, Rolando, era muy... Sí, muy espontáneo, digamos, mejor. Entonces dijo, saquen los bancos, vamos a hacer un ejercicio de la psicodanza, el coro de Caña Divina. En medio de así, de estar sentados escuchando, ¿viste? Sobre Jung, sobre los arquetipos eh, y los arquetipos y las simbologías de los elementos, de los números, de los colores, y de pronto de los sueños, todo eso era la temática del curso. Y dice, saquen los bancos, nos pidió que nos pusiéramos en ronda, que nos tomáramos de la cintura, cosa que era difícil para chicos jóvenes, yo sentía que mis compañeros temblaban ahí, ¿no? Y dijo, voy a hacer un canto, no sé si lo conoces, el coro de Caña Divina, sacamos la letra A, que es el sonido más antiguo, más visceral, respiramos, seguimos sacando la A, y empezamos ahí. Y para mí fue, yo tenía, siempre he tenido muy aumentada la percepción, ¿no? Desde chica. Entonces comencé a sentir que se generaba una especie de espiral de, de ínfimas partículas que tenían color y que se estaba generando eso ahí entre nosotros. Eh, y de pronto él dijo, bueno, terminamos. Pero cuando terminamos, yo seguía ojos cerrados y seguía sintiendo que salían eh, algo como un haz muy dorado, muy tangible, de las manos hacia los compañeros y que estábamos todos unidos por esos haces de luz, de energía, no sé qué sería aquello, pero yo no sé, en ese momento no sabía lo que era, pero que llegaba a ser doloroso aquí en las manos. Entonces abría los ojos y ya eso no lo veía, pero veía que estaba todo con una luminosidad y un color maravilloso que había cambiado todo. Entonces seguía sintiendo esa sensación de unión con los compañeros y viene un compañero mío y me dice, ¿qué te pasa? Porque yo estaba caminando como en cámara lenta. Entonces le dije, ¿no te das cuenta que todo cambió? Era la época de la marihuana, pensó que yo me había fumado algo y Claro. la cosa se entendía. No, yo ni idea tenía de la marihuana ni de nada. Pero le expliqué un poquito lo que era y me dice, dile al profesor, no, profesor. Pero él le contó y ahí Rolando dijo, mijita, quiero conversar contigo. Ahí empezó todo. Claro, qué Ahí bien. empezó todo ¿Tú porque tienes escuela en Buenos Aires?
Sí, ¿Tienes escuela de biodanza? Sí. ¿Cómo se fue la llama? ciudad de Buenos Aires. Así, Ah, simplemente. Porque perfecto. hubo en principio una escuela argentina, que la Ya. fundé en el 83. Ajá. Y fue en principio escuela argentina, le dimos toda una estructura con un grupo de facilitadores que ayudaron. Ahí yo lo llamé a Rolando para que la inaugurara, pero Rolando me pidió que yo me volviera a Brasil a seguir trabajando con él, ya te voy a contar lo de Brasil, y Muy entonces yo bien. que fuera mi amiga Mirta Schinini la que dirigiera la escuela. Entonces, Ya. la escuela estuvo, sí, un buen tiempo como escuela argentina, y luego se fue dividiendo en escuela de argentina de la provincia de Buenos Aires, escuela argentina de otro sector de Buenos Aires. Y bueno, finalmente cuando vuelvo acá y Rolando me pide nuevamente que forme la escuela, me pide que sea la ciudad de Buenos Aires. Aquí tú sabes que es muy diferenciada la ciudad de Buenos Aires del resto de la provincia y del resto del país, porque está todo Correcto. concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Eh, Sí. bueno, entonces es la Escuela Ciudad de Buenos Aires la que dirigimos junto con Carlos García, que es mi Carlos marido, García. ¿no? Sí, sí. Fui alumna de él. Sí. Sí. Entonces, estás desde esa época más o menos. ¿De qué año estamos hablando? ¿De la escuela, cuando empezaste la escuela? Esta escuela, la de Ciudad de Buenos Aires, fue Ujú. 2005. Ah, ok, muy Entonces, bien. digamos, fue un recomenzar en Argentina. ¿Mm? Sí, sí. Yo estuve primero Es, con Fernando acá en Argentina. Bueno, ahí no sé si quieres que te siga contando cómo es. por favor, si yo estoy fascinada escuchándote, por favor, sigue hablando. En Sí, este primer encuentro, digamos, con Rolando, en que él me pide, bueno, quiso que le contara todo esto que yo había sentido y bueno, él me fue contando otras cosas que había observado de mí ya. Ahí comenzó toda una relación de trabajo, porque yo empecé a interesarme en los escritos de él, que tenía manuscritos, solo sí, manuscritos atados con un cordelito, ¿viste? Y entonces yo estaba aprendiendo a escribir a máquina en esa época, sí, sí. y le ofrecí pasar a máquina sus escritos, ahí comenzamos toda una relación de trabajo y una Qué bien. relación, digamos, de pareja. Entonces, esto fue todo el año 73. Ujú. Luego vino el golpe en Chile, ¿cierto? En Sí, septiembre. Ya un sí, poco antes estaba la cosa bastante complicada, estaba todo sí, invadido, ¿no? Habían provocado un caos, ¿no? sí. Para poder terminar con este gobierno de nuestro Salvador Allende, que le tengo infinito reconocimiento y admiración. Y entonces vinimos a un congreso a Buenos Aires, otro congreso de psicodrama, donde lo invitaron a Rolando. En ese tiempo yo había estado trabajando muy dedicada a todo lo que eran sus escritos en Chile. Se había hecho muy difícil la situación, ya no se podía ir a la universidad. No sé si recuerdas Ujú. que estaban siempre tan incendios en las calles, todo aquello. Entonces se nos detuvo a todos lo que era nuestro estudio, eh, llegó el golpe de Estado y directamente fue el caos, ¿no? Se Sí, instauró ese neoliberalismo a sangre y fuego, claro. crudísimo, crudísimo. Estaba todo el mundo pasándolo mal, pasando hambre. Los profesores universitarios, ¿viste? Colegas de Rolando, todos pasando Ujú. súper mal. Y entonces fue un tiempo en que se acabó la psicodanza, a Rolando lo echaron de la universidad.
Así que se acabó la universidad, se acabó la psicodanza, se acabaron los grupos que tenía un grupo en su casa, un grupo privado de psicodanza, no se podían hacer más reuniones, así que Sí. fin de la psicodanza. Ujú. Pasó todo el 74, todo el 75, y ahí vino esa invitación al Congreso, y Rolando como pudo partió ahí para Buenos Aires, y a los pocos días me dijo que me consiguiera un pasaje para Mendoza para que fuera a acompañarlo ahí porque le habían ofrecido hacer una formación en esta psicodanza de unos 3 meses. Mm. Y bueno, ahí partí yo a Mendoza, de ahí a Buenos Aires, en bus. Fue terrible para mí porque fue separarme de mi familia, que los amo. Claro. Somos Sí, era muy fuerte irse en ese momento, sí. 7 El hermanos, año, mi papá. sí, Entonces fue doloroso, pero había que salir del país porque no te daba condiciones de vida. correcto. Sí, Entonces llegamos a Buenos Aires, aquello de ver gente que se reía, gente que vivía normalmente, era impresionante. Te debe haber pasado a ti también cuando estuviste. correcto, sí. Y ver los supermercados. Sí, gente Oh, y yo tuve un shock ahí cuando vi los supermercados de Venezuela. Sí, la alegría de la mm, gente, sí, patricia sí. allá con tanta cosa tremenda. Bueno, entonces en Buenos Aires, como Rolando había tenido mucho éxito en el Congreso con su psicodanza, unos dos personas amorosísimas, Oscar Javicoli y Luisa Anselman, le ofrecieron un departamento que ellos habían preparado para trabajar con psicodrama, para que él diera sus clases y Ah, pudiera incluso vivir ahí hasta que se ubicara en Buenos Aires. Así que ahí llegamos a este lugar hermoso, con clases todos los días. Todos qué los bueno. días una clase en la nochecita. Y comenzaron a salir también talleres en el fin de semana. Así que imagínate, era todo el tiempo ahí. En lo que habíamos estado en Chile, Rolando me había invitado a ir a las clases de psicodanza, que me fascinaron. Me parecía algo precioso. A pesar de que era algo muy loco, ¿no? Era, no se entendía mucho cuál era la estructura de aquello, pero era Sí. Mm. novedoso también, ¿no? Bueno, no solo para mí, que no conocía otras técnicas, sino novedoso también para quien conocía la Claro. terapéutica del momento. Entonces, cuando Rolando me invitó a esa clase primera ahí de la tardecita, ¿no? De psicodanza, donde había muchos chicos, él puso un disco, vinilo, y Sí. empezó a hablar, y él hablaba, y la gente no escuchaba bien la música, ni escuchaba bien lo que él hablaba. Se me ocurrió ir a la música, ponerla bajito, así él siguió hablando, y cuando él terminó de hablar, puse la música de vuelta, y empezó la música. Y él me hace, y desde ahí no me salí más del lado del sonido, porque estaba siempre, La disc jockey. claro, la dije. Entonces, Magnífico. cuando llegamos a Buenos Aires, cuando ya empecé ya directamente a ayudarle diariamente en estas clases, eh, empecé a familiarizarme con esos 12 long plays que él usaba para las clases. Mm, Eran long plays. Eran claro. 25 ejercicios. ¿Por qué? Porque empecé a tomar nota de cada uno, a intentar describirlos, a intentar ver por qué funcionaba esto, qué era lo que pasaba. Mi idea era, Exacto. inquietud era cómo hace la magia, cómo surge la magia. Ese es el gran misterio que todo el mundo tiene. Claro. ¿Cuál es la parte mágica? Y bueno, yo descubrí, en todo caso, descubrí cuál era la magia Claro. a través de esta sistematización, ¿no? Entonces comencé a decirle a Rolando, mira, esta clase funcionó perfecta cuando tú hiciste este orden.
Cuando lo hiciste de esta otra manera, la cosa como que se fue para cualquier lado. Otras veces era ese ejercicio que hiciste, es como que quebró la dinámica. Yo te diría que ese ejercicio lo sacaras. Y claro, este otro. Y se me empezaron a ocurrir ejercicios. Empecé a proponerle ejercicios concretamente. El primero que se me ocurrió, mira, fue el cantar sobre el otro. Fue súper audaz, súper audaz. claro, La cuestión chamánica salió ahí. Y, exacto. y el, Es muy contundente ese ejercicio, es muy potente. claro, yo venía con toda mi cosa, yo cantaba en el coro de la universidad, siempre me fascinó el canto. Entonces, incorporar el canto me parecía fundamental. Él Claro, hacía, ¿m? Pero aquí yo entendía que cantar sobre el otro era vibrar sobre el otro y qué sé yo, unir nuestra vibración, como lo hacen los chamanes. Yo no sabía en ese momento que el chamán cantaba para curar, sí, sí. pero bueno, me salió ese inconsciente. Chamánico. El inconsciente chamánico, correcto. Sí, Y, y bueno, después fui inventando otros ejercicios y comenzamos a ir a las disquerías a escuchar música. Entonces nos pasábamos mm, mañanas enteras escuchando música, ¿viste? Con él. Y ahí claro. entonces, viendo lo que él hacía, fui entendiendo de qué forma él percibía la música para aplicarla en una propuesta. Eso lo entendí Ajá, clarísimo. Y entonces comencé a proponer otras músicas. claro. Y entonces comprábamos los discos, llegábamos a la casa y era esa fiesta de poner la música y decirle, mira, yo siento que esta música impulsa a tal movimiento, ¿no? A tal estado, y ahí nos embarcábamos en esto y entonces comenzó así te diría, una vorágine, ¿no? Surgieron tantos ejercicios y tantos temas que la cosa se fue enriqueciendo tremendamente. O sea, se estaba Claro. gestando lo que era, lo que después pasó a ser biodance, Biodanza, correcto. ¿no? Qué bien. Porque, incluso, viste que Rolando había dejado ya la psicodanza en Chile. Sí. Cuando él llegó y esta gente la valoró, fue una retomada de aquello que ya para Rolando había dejado hacía 2 años. Imagínate lo que era para Rolando, que era tan de la creatividad, ¿no? Imparable. Exacto. Sí, sí. Y, y entonces él se disparaba, no te lo voy a negar, para otros lados. Le gustaba mucho Mm, la cosa del happening, del teatro, la cosa en el escenario, ¿no? Y yo ujú. lo agarraba y lo tiraba a tierra, le daba polo a tierra. No, concéntrate en esto, aquí hay algo fundamental, concéntrate en esto. Entonces, Claro. él se estaba disparando para otro lado y yo la agarraba de los pelos, le decía yo así. Acá, esto es valiosísimo. Sí. La tenía clarísima, la tenía muy clara, porque cuando hice ese ejercicio en la universidad, le dije, esto puede cambiar el destino de la humanidad. Bueno, Y muy es loco. verdad. Y él me dijo, yo me conformo con que cambie la sexualidad. Ajá. Entonces, yo te diría que ese fue el inicio de una discusión que tuvimos por mucho tiempo, porque Bien. a través de lo que iba sucediendo, yo le decía, hay que trabajar en un factor que es fundamental, que es la base, que es Ujú, la vinculación humana, esto que nos une, esto a lo cual nosotros podemos acceder o no de acuerdo a cómo estemos viviendo la vida, pero que existe, existe. Hay una vinculación más allá de etnias, de colores, de idiomas, de culturas. Hay algo que nos une como especie. claro. Y nosotros podemos
trabajar en eso, porque cada vez que yo ingreso, cada vez que yo entro en las clases, yo siento eso, lo vuelvo a sentir. Y siento que es la forma de vinculación en esencia, que nosotros reconozcamos que tenemos esa posibilidad de conexión tan profunda, porque desde ahí nosotros nos podemos reconocer a nosotros mismos en lo que somos, Ujú. podemos ir Perfecto. modificando unos a otros, retomando eso que es más esencial nuestro. Y bueno, estas conversaciones nuestras siguieron por mucho tiempo, porque él decía, todo es sexual, Cecilia, todo es sexo al final. Ajá. Por ejemplo, le decía yo, ¿y la vinculación madre-hijo es sexual? No, le decía yo, porque hay un amor profundo que lleva a cuidar vida, pero ese es un amor, es erótico, es sexual, es la intensidad, los bebés son gustosos. Sí, es cierto, pero, Ah, viste, yo trataba de darle el argumento, y nunca lo conseguía. O sea, siempre él me lo... Eran muy interesantes, en todo caso, estas conversaciones. claro. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo en que esto ya se fue expandiendo tanto que ya era bastante consistente esta primera psicodanza, todavía era la psicodanza, y vinieron invitaciones a congresos. Me sitúo nuevamente en Buenos Aires, esta vez año 76. Habíamos llegado en octubre del 75. En el inicio del 76 ya nos habíamos mudado a un departamentito ahí en el centro de Buenos Aires, y dábamos clases ahí en la 9 de julio. Entonces, estaba esto bastante nutrido y llegó la invitación a un congreso de musicoterapia. Congreso Mundial de Musicoterapia, organizado por Rolando Benenson, y bueno, venía gente de todo el mundo. Entonces, en este congreso, Rolando preparó trabajos de psicodanza y preparó también una coreografía tipo espectáculo que ya la había presentado en Chile en teatros, como juegos de psicodanza. Aquí la presentó como trance. Ya. Entonces, y hay varios estudiantes, digamos, varias personas que hacían la psicodanza y que eran más asiduos, y gente de teatro que se aficionó a esto. Él nos preparó, porque yo también me incluí, nos preparó para este espectáculo. Pero fíjate que no fue lo más relevante el espectáculo ese, sino que fue la propia psicodanza en sí, lo que movió a la gente. Entonces, mucha gente de musicoterapia se volcó hacia esta psicodanza. ¿Mm? Qué bien. En esa época yo empecé a trabajar una psicodanza para niños y luego una Ah, psicodanza para adolescentes. Eh, ya. entonces, en este congreso de musicoterapia, la gente me venía a traer sus tarjetitas, ¿no?